Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, situación del PRM, el Partido Revolucionario Moderno de oposición, y las opciones de Luis Abinader e Hipólito Mejía. Esto a propósito de una reflexión que ha hecho un dirigente importante de ese partido, Waldis Taveras, que es un especialista en asuntos municipales y un militante político de larga data. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el Partido Revolucionario Moderno se ha constituido en el principal de oposición, irrumpió en las elecciones del 2016 y con apenas meses y sin tener toda una estructura nacional organizada como se debe, obtuvo un porcentaje importante de votos y hoy por hoy es el partido que puede hacer mayor contrapeso a la coalición de gobierno que encabeza el PLD. Pero el PRM también tiene sus asuntos internos, tiene un proceso pendiente de primarias, cuyas dos opciones más importantes que se disputan la candidatura son la de Luis Abinader y la de Hipólito Mejía. A propósito de la situación de ese partido, Waldis Taveras escribió una reflexión en que hace señalamientos críticos a ambos líderes de ese partido. Por eso hemos querido traerle acá a partir de ahora. Bienvenido, Waldis. Gracias, Gustavo. Un placer compartir. Y bueno, tú entras a casa siempre. Te lo comentaba. De manera inconsulta, ¿verdad? No, pero bueno, siempre al poner el canal, entras a mi casa. Ay, gracias. Gracias porque me reciben allá. Bueno, ¿qué te motivó esa reflexión? Conociendo, como te conozco, que tú eres una persona juiciosa y que no anda lanzando cosas. Yo sé que eso fue fruto de una reflexión profunda y de un proceso que tú has vivido y de eso quiero que me cuentes. Mira, yo tengo una hija que es licenciada en Administración Pública y había salido en el periódico una información que pasamos por alto. Uno de los precandidatos de mi partido, el compañero Luis Abinader, designó a Lisandro Macarrullas como su jefe de gabinete. Y cuando me enseñó eso, me impactó y comencé a reflexionar. A veces uno hacer este tipo de reflexiones, Gustavo y amigos televidentes, le genera mucho problema a lo interno de los partidos. Pero alguien tiene que tener quizás la osadía de dar la voz de alarma. ¿Y cabezas propias? Sí. Que no es bueno que todas las cabezas estén por un solo lado. Nada impide que un empresario active en política. Pero lo que no es lógico es que un empresario llegue a un partido como jefe sin conocer a nadie en ese partido, ni que esos militantes de ese partido lo conozcan. Cuando los empresarios están en política y comienzan desde arriba, hay un grave peligro. Es que el empresario lo que tiene son subalternos. Los políticos lo que tienen son compañeros. Y también es el problema de los intereses. El Estado tiene como fin fundamental regular las relaciones entre los ciudadanos. Y el capital es una parte de eso que hay que regular. Y lo otro es la fuerza de trabajo. Y este señor, con todo el respeto que le tengo, sale del Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Pero a la vez, mi partido, el PRM, surge como resultado de los enfrentamientos cuando Miguel Vargas impone la plutocracia, que no es más que cuando los sectores empresariales dominan los partidos o dominan el Estado. Plutocracia, el gobierno de la riqueza, de los ricos, de los ricos. ricos. Sí. Entonces, cuando eso sucedió en el PRD y perdimos ese partido. Ese partido dejó de ser el partido del equilibrio social, donde pudieran converger diferentes... y no es que un empresario sea malo que participe en política. Tiene derecho. Tiene derecho. Lo malo es cuando ese empresario viene como jefe a un grupo
de un partido y luego se convierte en jefe del partido, o hay que admitirlo como parte de los jefes del partido. Entonces eso degenera la política. Lo primero es quizás que el término jefe es como odioso para la política, ¿verdad? Sí, porque lo que somos compañeros. Porque ni siquiera en las empresas se habla de gerencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, como que los jefes están entre los guardias. Claro. Entonces yo lo que hago es la siguiente reflexión. Si el PRM surge como una fuerza diferente, víctima de la plutocracia, que fue la toma de los empresarios del Partido Revolucionario Dominicano, y surge el PRM, uno de los precandidatos de mi partido, de sus dos precandidatos con más posibilidades, escoge entonces a un empresario que no es miembro del partido y lo anuncia como su jefe de gabinete. Yo les reflexiono a mis compañeros del PRM, miren, es que los militantes políticos tenemos que tener cuidado. Cuando alguien llega con dinero a un partido, termina socavando la esencia misma de los partidos políticos. Y los partidos entonces pasan de ser una organización con opción de poder para equilibrar las relaciones entre los ciudadanos en un negocio de unos cuantos, algunos de los cuales ni siquiera se han sacrificado por él. Yo creo que el señor Lisandro Macarrulla tiene muchos derechos y Luis Abinader tiene todo el derecho de ponerlo como su jefe. Ahora, yo también, como militante de este partido, fundador de este partido, tengo pleno derecho a presentar mis observaciones. Yo le digo, es un peligro que un empresario que tiene una posición frente a Punta Catalina diferente a la de mi partido, un empresario que es parte del consorcio del Grupo Vicini, ese empresario que tiene intereses en la seguridad social, que tiene intereses porque su grupo lo tienen en los fondos de pensiones, que ese empresario que tiene interés en el problema eléctrico, un empresario que tiene esos intereses, es eminentemente un peligro frente a un partido como el nuestro, que tiene que presentar algo diferente. ¿Cuál ha sido la gran desgracia de este país? Que los amigos del PLD, desde el poder, se aliaron con empresarios o se hicieron empresarios y han creado una plutocracia desde el Estado. El resultado es que el Estado hace aunque crece la economía, una mala distribución de la riqueza porque está en manos de una plutocracia. El cargo jefe de gabinete, ¿eso está consignado en los estatutos del PRD? No, es un jefe de un grupo. Y yo lo que le advierto, bueno, eso es del proyecto particular de Luis Abinader. Yo lo que le advierto a mis compañeros de partido, mire, nosotros salimos del PRD cuando Miguel Vargas comenzó a llevar al empresario y terminó una plutocracia en el PRD, y el PRD se convirtió en un espacio para negocios y no en un espacio de debate política y de lucha política. Resultado, se excluyeron unos, se expulsaron otros. Bueno, pero esa fue la crítica, la razón de que nosotros fundáramos el PRM es que hay una incompatibilidad manifiesta entre un dirigente político, empresario, que llega como empresario, y Miguel venía desde mucho más lejos, o sea, que con el caso de Miguel era menos peligroso que lo que pasa hoy. Porque él militó. Militó, pero este no. Este hombre acaba de salir de la presidencia del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, donde fijó posiciones contrario a los aumentos salariales, contrario a la modificación de la seguridad social, contrario a una real definición de las inversiones de los fondos de pensiones, y con una posición frente a Punta Catalina, que ha sido una punta de Eiffel de la lucha de mi partido por la transparencia, y él es miembro del Grupo Vicini, que es el grupo beneficiario de Punta Catalina, porque Punta Catalina se ha construido en una propiedad de los Vicini. En otras palabras, si yo voy y construyo una casa en su propiedad, donde usted tiene su título, usted es un beneficiario de mi construcción. No es codueño casi. Codueño. Sí, entonces yo digo, mi partido, y le digo a mis compañeros del partido, a los que tuvimos que salir del PRD, que formamos el PRM, oigan, ustedes que están al lado de Luis lo ha golpeado porque le ha puesto como jefe a un empresario, y ustedes han pasado a serle dirigente político, a subalterno
de un empresario. Eso podría traer conflicto de intereses. Por ejemplo, claro que sí. Está el tema que se está de nuevo tratando de introducir a propósito de unas discusiones que llevó a cabo el INTEC, en que participaron diferentes sectores. Se está por introducir el tema de una reforma del Código Laboral para eliminar derechos adquiridos de los trabajadores. Bueno, el señor, entonces, obviamente los empresarios tienen un punto de vista, claro, que es diferente al de los trabajadores. Claro. Vamos a colocarnos equidistantes y decir que ni uno es mejor que el otro, pero cada quien tiene sus propios intereses, porque claro, por algo las clases no son las mismas todas. Y por algo en el Estado tiene que ser ente regulador entre esas clases para que pueda tiene que tratar de hacer mantener el equilibrio lo más justo posible. Si tú me lo pones como jefe de tu gabinete de campaña, en el improbable caso de que tú ganes, tanto a lo interno como hacia afuera, ese sería el jefe de gabinete. No, ya eso viene arrastrando una impronta, una visión sobre unos temas que son fundamentales. Entonces, mira, este partido, mi partido, mis compañeros de partido tienen que razonar. Si vamos a cometer los mismos errores que cometimos en el PRD, cuando pusieron en manos de Miguel Vargas y de los empresarios el partido, si este esfuerzo, que en pena un año y pico, 2 años, se consigue un 36% y un 25% el partido, que sigue siendo la segunda opción, que tiene esa posibilidad de crecer, y el PRM solamente puede crecer frente a una clase media que lo asuma y una clase baja con determinados niveles de conciencia que la comprenda, porque no tiene forma de crecer donde están la parte que es subsidiada del gobierno central, porque el gobierno central lo subsidia no como Estado, sino como partido político. ¿Qué yo digo entonces? Mire, ustedes tienen en sus manos una situación grave. O sea, porque usted tiene 20 años militando en un partido, forma un nuevo partido, que usted le ponga a un empresario como jefe suyo. O sea, es un problema. Bueno, de alguna manera, esa fue una de las razones que ha generado la situación que tiene el propio PLD ahora. Claro. Porque tanto, sobre todo el presidente Fernández, como llegó, gente que nadie lo conoció nunca como PLDistas, él lo atrajo al PLD y los introdujo, en aquel momento tenía mucha influencia, al Comité Central, los hizo miembros del gabinete con cargos importantes, claro, y muchos de ellos inclusive hicieron muy buenos negocios ahí. Pero la gente que nunca militó ahí, ni leyó un folleto de Juan Bosch, ni fue a un círculo de estudios, no le puede doler ese partido. Ni lo conoce, miembro del partido, ni él lo conoce. O sea, igual pasa con el propio PRM o pasó con el PRD. O sea, alguien que llega por arriba no es igual. O sea, entonces, por ejemplo, el señor Lisandro Macarrulla, el jefe de gobierno del gabinete de Luis, no conoce a este partido. Los compañeros, frente a ese señor y lo que él va a colocar, porque siendo jefe de gabinete, tiene influencia, no van a conocer a nadie. Entonces, ¿qué peligro yo le digo a mis compañeros? Mire, no cometamos el mismo error del PRD. Nosotros no podemos permitir que un esfuerzo de garantizar un Estado, un gobierno que sea un ente regulador de las relaciones sociales, esté permeado por los intereses de un sector del empresariado dominicano. Porque como tú señalas, uno de los errores del PLD es que sus dirigentes se convirtieron en empresarios o se asociaron con empresarios y constituyeron la nueva plutocracia dominicana. Entonces, si eso es lo que nosotros tenemos, y yo advierto entonces, como contrapeso en el PRD, yo tengo un Hipólito Mejía que se identifica con la meritocracia política. Hipólito, y te pongo este ejemplo, Luis se reúne con los abogados del PRM y le dice, los fiscales y jueces tienen que ser de la sociedad civil. Hipólito se reúne con los abogados del PRM y dice, tenemos que construir desde el Ministerio Público, que es donde tiene incidencia el Poder Ejecutivo, un nuevo sistema de justicia de la que ustedes tienen que ser responsables, porque hay que cambiarlo. Entonces, son dos criterios distintos. Uno que dice, yo prefiero la sociedad civil, que es el caso de mi compañero Luis Abinader. Que no quiere militantes políticos, que no quiere gente que provenga y otro, que es Hipólito Mejía, que dice, yo quiero gobernar, pero quiero gobernar con los militantes políticos, porque ellos son responsables frente a los ciudadanos de una oferta electoral política. Ahora bien, tú no objetas que el señor Macarrulla ni nadie entre y haga vida en el partido.
tú lo que objetas es que entre por arriba. Claro, y que usted, yo le advierto, no, porque él ha entrado a un grupo, yo le advierto a los compañeros de ese sector, mire, ustedes han pasado de ser dirigentes políticos a ser obrero subalterno de un empresario, porque el empresario tiene una relación de mando frente a los demás. No es lo mismo, porque quizás esa persona, como han vivido toda su vida, no conocen la sociedad dominicana más allá de un círculo pequeño. Claro. Pues quizás no son gente que se van a meter a un barrio, ni saben dónde queda cierto campo, ni saben de los problemas de quien trabaja la tierra, de quien tiene que salir en un motoconcho de su barrio a ir a trabajar o tomar una guagua. Es decir, no conocen la sociedad en general, conocen un pequeño círculo. Entonces eso, aunque tengan buenas intenciones, vamos a partir de ahí, no podrán ser efectivos, quizás aplicando soluciones lo más justas posible, porque parten de una visión muy estrecha. Por ejemplo, de los compañeros que acompañan a Alberto el proceso, de Línea Exención, toda una vida dedicada a la administración pública, honesto, honrado, trabajador, transparente. Luis Valdés, con iguales condiciones, para solamente citar dos de los compañeros. No, que tienen unos méritos de militancia. De militancia y de sacrificio político. Esos dos pasan a ser subalternos del señor Macarrulla. Entonces, yo digo... Yo recuerdo casos de dos empresarios, que los dos yo los entrevisté, ya no vive ninguno de los dos lamentablemente, que le tuvieron mucha admiración al doctor Peña Gómez. Y en un momento, uno de ellos me contó que se le acercó a Peña y dice que tenía una reunión, Peña Gómez habla con él y él le presenta ideas que tiene de cosas para legislar. Y él dice, bueno, si usted quiere ser diputado, yo creo que este no es el partido. Porque aquí hay yo soy líder, pero aquí hay una militancia que no me va a permitir que yo lo coloque a usted por encima de todo el mundo, porque me voy a delegitimar como líder. Y la persona le dice, no doctor, perdóneme, no, pero yo no quiero entrar por arriba, yo quiero aprender y que usted me lleve y me haga conocer quiénes son los PRDistas. Bueno, o sea que ese empresario tenía una visión interesante de que él no quería entrar por arriba, porque sabía el problema que se iba a meter. José Antonio Nájeri. José Antonio Nájeri es una excepción. José Antonio Nájeri llega al PRD y llega a ser presidente del distrito con los votos, pero conoció a todo el mundo. Se pegó de un lado a Ramón Medina y del otro lado a Elba Mora y caminó el partido antes de llegar. Y participaban todos los mítines, cosas, yo recuerdo. Jacinto Peinado te conoció a ese partido reformista, para ponerte dos ejemplos. De hecho, don Jacinto rehizo ese partido. Rehizo ese partido. Ahora, es diferente usted llegar a ese partido como jefe de uno de los grupos del partido, porque yo admito, el PRM todavía no es un partido, es una asociación de dos grupos que han coincidido por una razón fundamental, que fue la exclusión que hizo Miguel en el PRD y por lo tanto para que se impusiera una plutocracia. Si en el PRM permitimos que todos trabajemos para llegar al poder, para poner ese sacrificio en manos de un sector empresarial como parte de la plutocracia dominicana, entonces no tiene sentido. Entonces, le digo a mis compañeros de partido, mire, ustedes aquí tienen dos opciones. O no apoyan la plutocracia, que no es más que los de arriba, los ricos, se aprovechen del sacrificio de los políticos para manejar sus intereses desde el Estado, y eso lo representa esta candidatura, o ustedes se inscriben de este lado, que es la meritocracia política, que tome en cuenta la capacidad del militante político, que sacrifica el hecho de producir dinero para vivir más cómodo, a cambio de servir a la sociedad y servir desde el Estado, porque para eso se lucha en los partidos. Se supone que para eso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, tú estás identificado entonces con la propuesta de Hipólito Mejía, por lo que veo. Yo no tenía propuesta. No tenía hasta este momento. Sí, no, pero ya no, yo estoy identificado. Creo que de Hipólito... alguna manera, entonces, ese hecho de que don Luis... No, una serie de hechos viene produciendo. Pero al final como que le puso la tapa al pomo. La tapa al pomo. Mira por qué. Porque oye, yo podía tener una simpatía, estar tranquilo, pero no. Ya yo veo que está en peligro la esencia misma de la fundación del PRM. El PRM se funda porque desde los partidos políticos no se puede hacer negocio. No se puede representar un sector empresarial ni comercial. Y si usted lleva a la candidatura presidencial desde antemano un jefe de gabinete
que en el supuesto caso de que gane, será también ese empresario el jefe de gobierno, entonces usted se está poniendo a servir como simple peón desde una actividad política que envuelve sacrificio en servicio de un sector empresarial. Y en el otro lado, Hipólito Mejía, que dice, no, yo confío en los militantes políticos, yo creo que hay que participar todo el mundo, pero lo que más participación necesitan y lo que tienen que encabezar un gobierno son los políticos de mi partido, porque ese es el gobierno de mi partido. Vamos a una pausa y retornamos en breve para continuar hablando sobre este debate de qué tanto es conveniente que la gente que representa un sector y una visión llegue por arriba a un partido. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de política, de cierta situación que se presenta en el Partido Revolucionario Moderno. Conversamos con Wally Taveras, un militante de muchos años en la política y de los fundadores del PRM. Estuvo en el PRD, es un reconocido municipalista, no está conforme con lo que ha hecho el proyecto de Luis Abinader de atraerse a sus filas, pero no por atraérselo, sino que le ha dado un poder a el señor Lisandro Macarrulla, un reconocido empresario que fue de los líderes del CONEP, fue presidente, ¿verdad? Presidente del CONEP. Bueno, tú dices que esto te decidió ese y otras cosas estar del lado de Hipólito Mejía, pero ¿qué tanto Hipólito tiene esa visión incluyente, más amplia? Porque también Hipólito tiene sus empresarios amigos. Sí. Que le colaboran y todo, o sea, sí. De alguna manera los políticos también tienen que tener empresarios porque son los que sustentan el costo de la campaña, que por cierto aquí son muy caras. Bueno, mira, el problema es que tú puedes tener políticos cerca. Empresario. Peña lo tuvo. Empresario. Empresario. El problema es que aquí se presenta con un posible jefe de gabinete de un sector de mi partido que tiene contradicciones abismales con la esencia misma del partido. Y incluso te ponía los ejemplos de Jacinto, de Monjuvé, una serie de empresarios que activan en política, pero vienen desde abajo, no como jefe para definir las políticas públicas. Es decir, cuando se acercaron a ciertos líderes, tuvieron el tacto de no decir, no, yo quiero estar aquí en tal lugar. Claro. Se acercaron inclusive para aprender lo que era el día a día de la política. Exacto. Entonces, mi advertencia va en eso, mira, y yo lo hago de manera muy sana. Entiendo que lo hago sano, porque más lo he hecho como una reflexión y una advertencia a los compañeros que de una forma u otra todavía sufren su partida del PRD, porque hay gente que está en el PRM pero todavía emocionalmente sienten una pérdida. Y lo hago en bien de que bajo ninguna circunstancia el PRM puede darse el lujo de generar desconfianza en las masas populares. Me explico. Cuando el jefe de gabinete esté ahí, en el improbable caso de que Luis Abinader sea el candidato, lo que le van a sacar es, mira, esta es la posición de este señor sobre los salarios, esta es la posición sobre el código de trabajo, o sea, las posiciones del CONEP, esta es la posición sobre Punta Catalina. Entonces, a eso es que yo le digo a mis compañeros de partido, mira, el PRM se juega en octubre, dos cosas. O los militantes del PRM pasan a ser subalternos y obreros, labriegos, al servicio de un sector empresarial dominicano, en el que lamentablemente ha tomado mucha preponderancia en el sector que apoya al compañero Luis Abinader, que tengo la advertencia. Luis Abinader es un empresario diferente a Macarrulla, porque Luis, independientemente de que proviene de una familia empresarial, las empresas de ese sector tienen una visión diferente y ha jugado un papel distinto. Yo no lo digo eso. Ahora, esos jefes de gabinete pasan a ser entonces el ente que de una forma u otra impone la regla de juego. Ha pasado en el PLD, que empresarios se han enganchado y terminan generando el desplazamiento de los militantes de un partido, y la política pública no la aplica el partido,
sino un sector del No, y eso empresariado. genera también disgusto, porque si tú te pasas la vida entera trabajando la política, que es una tarea muy ardua, y tú no llegas a ciertos niveles en los organismos de dirección y a otros lo ponen por allá arriba, como que eso se ve feo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo lo he hecho, miren, No porque- por simple celo, sino es porque es injusto. No, y yo lo he hecho como esta reflexión. Es que la propia ley de partido y la ley electoral han abierto un espacio para que las plutocracias se instalen en el Estado Dominicano, porque le han puesto un valor de gasto a las pre-campaña y a la campaña. Que eso no lo alcanza casi nadie. ¿Y qué pasa con eso? Ya a todo el que le van a buscar, a gran persona de los que le van a buscar un voto, están pensando cuánto tiene que gastar ese. Y de lo que ese va a gastar, cuánto tiene que darme a mí. Bueno, es una lógica perversa, pero se puede decir que cierta praxis política ha maleado a la gente. Claro. Porque de momento mismo que yo me acerque a un barrio y quiera ser regidor, y lo que llego es repartiendo, o vengo con un dinero que la gente intuye que yo no lo saqué de mi bolsillo, entonces la gente dirá, no soy tonta con P, hay que darme lo mío. Y es muy feo eso, pero se ha convertido en eso a veces esa relación de votantes o ciudadanos con el dirigente político. Gustavo, yo soy un tipo de la circunscripción que yo, o sea, yo actúo así. Yo soy un tipo que voy, me siento un domingo, un sábado, me bebo una cerveza en una esquina, en un barrio en otro. Para mí es lo mismo ir al 27, bajar a Capotillo, ir donde Bla y Tú te beberme una sientes cerveza en una confianza esquina. porque la gente te conoce. Sí, pero yo quiero que tú sepas, la gente que me ha dicho a mí, mire, tú que sabes de eso, calcúlame cuánto que tiene que gastar el regidor para hacerlo. No juegue. Ve tomándome una cerveza. Calcúlamelo. Y me dan un celular. Ah, porque yo tengo que saber cuánto va a quedarme a mí para yo poder votar por eso. Ahí mismo. Sí. Sí. ¿Cuánto es lo del diputado? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ha representado esto? Que es algo que siempre fue una queja, que se manejó, que entiendo que había que regular, pero llegamos a una mala regulación. Porque ya esa persona esa parte de la sociedad que representa quizá un 35, un 40 dentro del marco de lo que aquí se llama del rango de pobreza, esos pobres quieren que a ese día y desde antes le vayan pagando lo que cueste ese voto. Entonces, si a eso le sumamos que las candidaturas se pongan a ser dirigidas para definir la política pública a un sector empresarial, se pierde sentido estar trabajando en política. O sea Porque que tú no tienes que ofertar. Entonces lo espurio, lo promiscuo, no solo está en esas bases, ávida de muchas cosas y carente de muchas cosas, sino que ahora entonces está enquistada en las cúpulas. Claro, por eso yo hablo de la plutocracia de Luis contra la posición de Hipólito, que es la meritocracia política. ¿Y qué tanto es así? Porque como cuando uno sigue a alguien, uno lo idealiza también, porque Hipólito también No. tiene muchísimos amigotes. No, pero fíjate una cosa, Hipólito Mejía tiene una condición. Ajá. Hipólito es un hombre que uno de sus grandes virtudes o defectos es que Hipólito es frontal. Él es muy franco. No, vea, déjate Su de... mayor virtud, pero también ahí mismo Le genera muchos problemas. Es políticamente incorrecto, Claro. haciendo cosas que no debe hacer. Va un empresario y le dice, mira Hipólito, yo quiero ser jefe de tu casa. No, tú no sabes de esa vaina. Déjate de eso, que esto no es así, esto no se resuelve con cuarto. O mira, hay que hacer esto. No, eso no se puede hacer, porque tú me estás creando problemas con 50,000 gente. Por beneficiarse a ti. Ah, tu pendejo. Te lo dice a sí mismo. Así Ese es Hipólito Mejía. Bueno. Entonces, en Hipólito, yo veo el hombre en quien se puede confiar y que tiene hago el siguiente razonamiento. Este país, frente a los años que lo ha gobernado el PLD, que ha creado esa plutocracia política empresarial desde el Estado, necesita un presidente que no piense en el mañana. Pero como tú le estás cargando mucho el lado a Luis. No, yo quiero muchísimo a Luis. Lo que pasa es que yo no tengo espacio de decírselo a él personal. Escribiste porque yo esa reflexión. tengo que escribírselo. No, y tú tienes derecho a hablar y todo eso no es. Lo que te digo es, entra esa persona, ¿verdad? Que tú no objetas que entre, sino que tú dices que le han dado demasiado poder de entrada. El poder de definir la política de entrada. pública, claro. Entonces, pero
si tú compensas y sopesas otras personas, como el señor de Línea Ascensión que tú mencionaste, Oye, de línea. no compensa una cosa y la otra. No. Me parece que hay más personas militantes con méritos que lo que entraron así de paracaídas. No, lo que pasa es que el que entra de paracaídas como jefe subyuga a los Lo demás. que a ti no te gusta, digo, de jefe. Claro, y subyuga. El poder Porque de jefe. No, y es ideas que son contrarias a los mejores intereses del país. Pueden ser buenos en favor del sector empresarial que él siempre ha representado No, y que tiene legítimo Exacto, derecho. es legítimo que ellos defiendan Que sus yo lo intereses defienda. Ahora, y los trabajadores defiendan los y suyos. yo entiendo que el PRM tiene que ser un ente de equilibrio desde el poder y desde una propuesta electoral que no vaya en beneficio de un solo sector y el compromiso Como de debe ser la ejecutarlo. democracia, porque la democracia Claro. debe ser inclusiva. Es decir, tú no puedes gobernar para un solo lado porque entonces es algo abusivo. Y normalmente, para fortalecer los partidos y la democracia, en determinados niveles, cada sector partidario hasta llegan a acuerdos de los perfiles de determinadas cosas. Y te hablo no. por la democracia española. Sí. Los No, partidos y se el reúnen. mismo Congreso de Estados Unidos, en la parte de la Cámara de Representantes, claro, te ahí busca entra equilibrio. todo el mundo porque debe estar representado todo el mundo. Debe ser así. Lo que te quería preguntar, Waldy, entonces tú dijiste algo muy fuerte a estas alturas de juego, porque antes ustedes lo decían y se entendía, que el PRM todavía no era partido, pero ya el partido ha celebrado convenciones internas. Tiene ahí una serie de personas que están trabajando muchísimo, jóvenes, por ejemplo. Yo he hablado con muchos que están dedicados plenamente a organizar la gente, a aprender de política, con personas como doña Ibelice y otros dirigentes. O sea, están formando a su militancia. sí, y eso lo distancia incluso de lo que se había cometido el PRD, que había descuidado mucho la formación política. Yo creo que sí. ¿Por qué tú dices que no existe como partido? Porque todavía estamos formando el partido. Ah, Las propias autoridades. pero se ha avanzado un poco. Claro, hemos avanzado. O sea, de este PRM al que participó de manera rápida en los comicios del 16, hay del cielo a la tierra. Hay un trecho grande. Y de hecho, yo creo que si no cometemos errores, estamos en el camino a ganar. Sea con Hipólito, sea con Luis. Ahora, si cometemos errores y tratamos de identificarnos con un sector social que tiene su compromiso y tratamos de conquistar ese sector que tiene su compromiso con el PLD, entonces todavía no fracasado. Nosotros como partido estamos obligados a buscar y sostener que los indecisos vayan y voten, que ese 40% de abstención lo rompamos, para que entonces ese sector que no se identifica con nadie vaya y vote. Waldy. Y por último, estamos obligados a salir bien en las elecciones de febrero del 20, porque el que salga mal en febrero del 20, que se olvide de mayo. Va a haber problemas porque la gente en el imaginario popular va a decir, este es un debilucho. Ya Porque se te peleó. quería también invitar a una reflexión en el siguiente aspecto. El PLD, cierto que se desgastan los partidos en el gobierno, tiene muchos años, y un presidente que ya va para 2 periodos, aunque hay señales de que podría aspirar a un tercero, las pugnas internas entre los PLDistas, todo eso, pero todavía todas las encuestas, incluso las que no favorecen a los PLDistas, marcan que todavía es un conglomerado político fuerte. Claro. O sea, para vencerlo, la oposición no puede simplemente decir, no, la gente le va a dar la espalda. O sea, ustedes están conscientes que ustedes deben empeñarse a fondo para poder competir. Mira, por eso Ustedes y toda la oposición. Sí, pero por eso es mi advertencia. El PRM, o sea, ni Hipólito ni Luis pueden darse el lujo de dar la señal en un proceso interno de que un sector empresarial puede controlar una candidatura presidencial. El PRM está obligado a identificarse con un sector que es de clase media, que no tiene la tarjetica, que no tiene la dependencia del bono gas, para que vaya y vote. Okay. Y eso envuelve... Tú dices el segmento que no es el que está pasando hambre, no es el que le dan la cajita o el bono que sé yo qué, o la, ¿verdad? Pero que tampoco es el beneficiado de tener 2 o 3 empleos en el Estado, 2 o 3 sueldos. O 2 o 3 negocios de proveedores. El que tiene que
fajarse y sudar para llegar a fin de mes. Y ese es el 40% de los votantes. Sí. Ese que ustedes quieren conquistar. Y yo entiendo que ahí es que debe ir una política del PRM ahora. ¿Y no es mejor sacarle un porcentaje a cada segmento de la sociedad? Sí, yo creo que sí. Pero porque con un solo segmento ustedes no ganan. Yo digo que el segmento que más hay que irlo a convencer. Es el terreno para crecer. Exactamente. Pero hay otra cosa, miren. La situación de la República Dominicana hoy es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el PLD ha jugado a una posición científica. Es en la debilidad de la oposición. La debilidad en el sentido de que no, la oposición completa, no hablo de mi partido, todo, no tienen un objetivo para atacar. Aquí hay gente todavía pensando en la reelección de Danilo. Y yo a todos mis compañeros les digo, mire, es que han jugado a una estrategia y no han tomado como estúpidos. En el 2012, 2010, 11 y 12, todo el mundo atacó a Leonel porque vieron a Félix Bautista con una carretilla de firma para la reelección. Y Danilo, un insulso en ese momento, se coló porque nadie lo cuestionó. No hubo tiempo entre el 11 y el 12 para cuestionar a Danilo. Él no era un blanco visible. Entonces, entre el 12 y el 16, la oposición, de manera ingenua, hasta juicio público y político le hicieron a Leonel en los parques. Y Leonel... No, pero eso fue comenzando. No, hasta el 2014, 15. Porque... ¿Y qué pasó en el 15? Que entre el 12 y el 15, Danilo estuvo saltando calquito, ¡pam! Y cuando llegó el 15, Danilo estaba imposible. Y ahora están jugando a la reelección. Y en ese proceso de reelección tú tienes un Leonel Fernández reciclándose, sin oposición y sin crítica. No, y hasta aparentando que toma distancia y que él es el que puede evitar la reelección. Y entonces vendrá, como ellos son un consorcio político empresarial, se ponen de acuerdo de cuál es el lugar de esta plutocracia nueva. Estoy de acuerdo contigo en algo. Yo creo que la oposición no debe gastar energía atacando si se reforma o no la Constitución. Ese no es el problema. Eso es un pronunciamiento sobre el cual un partido puede decir, mi posición es que no se debe hacer. Ahora, no importa que vaya Danilo o que vaya otro, el problema es vencerlo electoralmente. Porque tú no te vas a poner a pelear en los tribunales y a gastar tiempo. No. Y mi propuesta es esta. Propuesta es esta. Frente a ese partido, sin importar el que sea su candidato. Tú sabes que un dirigente de ustedes, pero que más que todo es un académico y un politólogo que yo de vez en cuando traigo por acá, y hablamos, me dice que él entiende que en gran medida la oposición, el PRM y otros partidos, han descuidado algo. Ahora modernamente los politólogos y analistas hablan de los relatos políticos, y ellos dicen... Hay un relato del gobierno. El de Leonel era la modernidad, la que sí, que eso se cayó. Y Danilo ha construido otro, de que es un presidente cercano, de que es un presidente que se acerca al más humilde, al campesino, y de que es un presidente que ha hecho que mucha gente tenga un bienestar que nunca había alcanzado. Esa persona me decía que su propio chofer, a sabiendas de que él es un hombre del PRM, le decía, pero... Mire, yo nunca había tenido un carro y compré un carro de esos coreanos y lo está pagando. Y yo nunca me había sentido así. O sea, hay una sensación de bienestar, ¿verdad? Con hipérbole que hace la propaganda oficial, pero mucha gente la cree. Sí. O por lo menos, una cosa que la gente suele comprar en todas las sociedades del mundo, por distintos intereses, el chiquito, el clase medio de arriba, la certidumbre. El empresario quiere certidumbre para que no haya una hecatombe y un descontrol y siga haciendo negocio, ¿verdad? Y que si hace negocio con el Estado le paguen o que le den los mejores contratos. La clase media igual, si se dedica a los negocios, quiere estabilidad para que la gente le vaya a su restaurante. Porque le suplo al que le suplió al gobierno. Exacto, que quiere que esas cadenas de relaciones se mantengan y que no haya cierto problema. Y si es del sector privado, que la gente tenga la quietud, la seguridad para que vaya y compre un día, ¿verdad? Y el chiquito, claro, la certidumbre de que le van a seguir dando la comidita. Sí, de que la tarjeta va a funcionar. Ese relato, en estos momentos, permea en la sociedad dominicana. Claro. Es contra eso que ustedes tienen que luchar. Claro, y por eso yo digo, es que el PRM está obligado, entre todos sus precandidatos, por la razón de tiempo. O sea,
la oferta de Hipólito, de Luis o de Encarnación que se presenten, tienen que tener niveles de coincidencia, porque al final es la posición del partido frente a la gente. ¿En qué momento? En que tú tienes un proceso de selección con primaria abierta del PLD, cerrada del PRM, y un PRD que te dice voy a usarlo todo dependiendo en cada lugar. Y el Partido Reformista, que en una condición inusual y que casi nadie ha analizado, decide convertirse en un partido de cuadro. Y un partido de cuadro que anda juramentando gente. Es una cosa extraña. Sí, pero es para que tú veas cómo en política, la República Dominicana, los líderes políticos nuestros entienden que este es un país destacado. Tú no puedes salir a decirme a mí, este es un partido de cuadro, y 2 semanas salía a juramentar un paquete de gente. ¿Verdad? De cuadro cuadrado. Vamos a otra pausa, Wally, venimos ahora. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando de política, que siempre fascina a uno conversar de política, con Wally Tavera, un político de una dilatada carrera en el PRD. Primero en la izquierda, lo tuviste, ¿verdad? Como todos. Y después en el PRD, ahora en el PRM. Bueno, tú estás apostando al proyecto de Hipólito Mejía porque entiendes que representa un poco más a la diversidad social, para decirlo de alguna forma. Sí. Yo creo que Hipólito es más, y además Hipólito genera una confianza en un país que como este, quien llegue al gobierno tiene que tomar decisiones drásticas que encaucen el país. En un país que ha tenido crecimiento económico sucesivamente, pero también un aumento de la pobreza. Desigualdad. Desigualdades. Hipólito tiene la garantía de que demostró en el poder que tenía el valor de 2 cosas, de integrar la diversidad de la sociedad a un sistema de gobierno, de oír a la gente, aunque al final tomaba la decisión, nos guste o no nos guste, tiene el valor de tomar decisiones sin, aunque en lo personal lo perjudique, pero sabiendo que beneficia al conjunto de los ciudadanos. Y en este momento en que tenemos esa plutocracia en el Estado, que yo tanto he señalado, yo creo que Hipólito representa esa persona que no tiene ninguna posibilidad de volver, de tomar decisiones que puedan reencauzar el país. Aquí no es posible que el dinero de los fondos de pensiones estén en las condiciones que está. Eso tiene que tomar alguien la decisión. El sistema de salud no puede seguir el sistema de salud que tenemos. O sea, necesitamos un Estado en la que los funcionarios que dan a fijar las regulaciones no sean parte del negocio, de la actividad comercial que va a regular. Entonces, Hipólito tiene esas posibilidades, porque cual la decisión que tenga, nadie le va a pasar factura después, excepto el legado que podrá dejar de decir, bueno, tuve buen gobierno del 2000 al 2003, tuve que tomar una decisión histórica frente a una situación especial que venía desde antes de comenzar a gobernar, eso me afectó, cometí el error de un proceso de reelección al que no debí haberme metido, eso él lo ha dicho. Como lo ha dicho, y ahora tengo la oportunidad de dejarle al país tomando decisiones de valor, porque reorganizar el desorden que tenemos en el Estado hoy envuelve decir, la tomo aunque no vuelva más a gobernar. Bueno, esa quizá pudiera ser, tú dices, un argumento válido, decir, bueno, él ya está en una edad que si gobierna, le dan oportunidad otra vez, es difícil que intente continuar. No. Porque ya debe de darle paso a otra generación. Y además ha dicho, la reelección para mí fue un error que cometí y no lo cometo más. Y ese aunque la otra ocasión nosotros descontamos, yo estaba en ese momento en el Caribe 72 veces. 72 veces dijo que no. Y después al final dijo que sí. Dijo que sí. Pero fíjate que en ese porque los políticos como que llegan a esa sillita y como que cambian de es pensar. Que mira, los políticos cuando llegan al poder, tienen un grave problema, que es la corte. Esa corte que se tira alrededor que de le calienta los oídos. Le calienta. Yo tengo muchos problemas con muchos amigos míos, alcaldes y cosas, porque cuando le digo determinadas cosas que yo entiendo que es mi verdad, frente a lo que le dicen sus subalternos y que nada más le dicen lo que ellos quieren oír. Y yo le dice, no me digas que no, que eso no es así.
tú estás equivocado. Tú te buscas problemas. Vamos a salir para que tú veas que la ciudad tal y tal. Eso está ocurre. Tú estás equivocado. O cuando tú le dices, no, viejo, tú no puedes irte a hacer un presupuesto participativo de tantos millones y ofrecer eso, porque eso tú no lo puedes cumplir. Aunque ahí lo diga, tú nada más estás recibiendo el 2.1% y esa ley con esa distribución fue hecha para el 10% de los fondos. La realidad no es No la que es está en esa. el papel. Bueno, Es una realidad. porque yo recuerdo al doctor Balaguer una vez que salió del gobierno en el 78, en una entrevista que le hizo Miguel Hernández, que él decía, le preguntaron una serie de cosas, dice, ahora yo puedo decir esto. Él decía, a veces se comete, por ejemplo, un asesinato, un hecho deslenable que la sociedad condena, y el rumor público te dice, y tus informaciones de los organismos de seguridad, una cosa, pero tú no tienes la certeza, y a veces le pregunta a uno de los que están cerca tuyo y te dice una cosa, el otro otra, y tú no sabes qué hacer. Está con la mano atada. Claro. Pese a que decían que yo era un hombre poderoso y disponía de todo, pero no es tan fácil gobernar. No es fácil, no es fácil. Aunque él decía, yo recuerdo que dijo eso y uno digo, oye, qué raro, Balaguer hablando así, pero dijo esa vez, en esa ocasión, dice yo como que él decía que él entendía al presidente Jorge Blanco, porque había situaciones que decía, yo pasé por eso. A veces tú piensas que tú puedes actuar contra un sector y cuando tú vienes a ver, pondera tantas cosas que no es fácil. Pero tú te montas en cualquier autobús de la ciudad y tú encuentras miles de presidentes de la República. Diciéndote lo que hay que hacer. Diciendo lo que hay que hacer. En el metro dicen menos, porque en el metro no se habla tanto. Pero en la parada del metro, antes de abordar el metro, también lo Tú encuentras. sabes que, por cierto, me pareció interesante lo que hizo el amigo Chanel Rosa en estos días. Que él un poco se disfrazó y fue a un hospital como un ciudadano cualquiera a ver el servicio que le están dando a la gente, porque Chanel tiene sobre él una carga muy fuerte. Sí. Que tratar de que esos servicios se den con, como dicen los médicos, con calidad y calidez. Con calidad humana, Sí. ¿verdad? Y con calidad profesional. Y él estaba, y eso recordaba un famoso capítulo de La Mil y una Noche, que había un sultán que hacía eso, dicen que se disfrazaba como uno cualquiera y de noche en las plazas del reino a ver qué opinaban. Y que así resolvió muchos problemas, porque oía un ciudadano cualquiera decir, yo haría tal cosa, y decía, pero mira, esa es buena idea. En el 1996 Lionel lo hacía. Comenzó lo Comenzó primero, a hacer. después se cansó. Pero mira, mira, este caso de la salud nacional y del fondo de pensiones son dos aspectos que quien llega al gobierno tiene que enfrentarlo. Bueno, ahí hay una cosa, Incluyendo respecto esto. al de las pensiones, que ha habido propuestas de reforma, pero propuestas del sector patronal. Patronal, claro, porque quieren más. Entonces hay que andar con pinzas, porque ese dinero que está ahí ni es de los patronos, ni es de los que los administran. Ese dinero es de quienes son contribuyentes, de quienes se han sacrificado. Ahora no le puede venir una gente que está pensando en retirarse un año o dos y que lo que tiene ahí lo quiere porque ni siquiera lo va a alcanzar para la pensión, pero sí Deme mi retirar el dinero. dinero y que le vengan ahora con que no, con que 10 años más. No. Es retroactivo, eso sería terrible. No, pero entonces, el gobierno que venga y el PRM tiene que jugar ese papel. Tiene que fijar posición desde ahora, porque ese es un tema de campaña. Muy importante, porque eso sí es verdad que toca a la generalidad de la población, porque el que no tiene directamente, no es afiliado a un fondo de pensiones, porque no es empleado formal, pero debe tener varias personas en su familia con esa situación. Por ejemplo, mi partido tiene que fijar posición sobre la reforma al Código Laboral. Importante que lo haga. El jefe de campaña, técnico de la campaña de Luis, está en contra de la reforma, que es una contrarreforma del Código, porque ¿Quién? el CONET quiere que le quite la ¿Quién cesantía. es Miguel Seara? No, Lisandro. Ah, bueno, tú dices que Lisandro está en contra. Claro, desde el CONET. El CONET ha planteado la eliminación de la cesantía. Ah, no, yo te digo, pero yo pensé que tú me decías otro militante, ¿no? No, yo digo eso. Entonces, yo insisto en esto porque es que mi partido tiene que fijar posición. El problema del dinero de los fondos de pensión, eso hay que definirlo. Bueno, está definido en la ley. Lo que hay que Sí, defender que no, si se va a reformar, no sea para bien de los afiliados. Y el Tribunal Constitucional acaba de decir que todos los empleados públicos tienen que tener SENASA. Sí. Y el CONET tiene otra posición.
volvió hacia atrás cuando entonces, frente a todos esos conflictos es que yo advierto. Yo me río porque en principio una vez eso se trató de llevar al constitucional de parte de los de trabajadores, sí. y Senasa, y ellos dijeron, no, eso no es materia constitucional, pero ahora sí lo es. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? Es que mi partido, en su propio proceso interno, tiene que fijar posición. Tiene que definir sobre cosas. Aspectos fundamentales. Sí, eso es importante. Igual que fue asombroso que cuando estuvo más en la palestra todo este tema de discusión del Código Penal y las 3 causales, que los partidos supuestamente liberales y socialdemócratas tomaron una posición más extremista de derecha. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad de la que yo formo parte, mi partido tiene que fijar posición. ¿Qué posición va a tener? Va a mantener la misma condición de ahogamiento en que se produce en los ayuntamientos. Va a seguir auspiciando la violación a la Constitución, la violación a la Constitución que obliga a transferir competencia y recursos a los ayuntamientos, y desde el 2010 a la fecha, especialmente del 12 hasta hoy, lo que es a la inversa, se les reducen los recursos y se les reduce la competencia. Yo quiero que mi partido fije posición sobre eso. ¿Por qué? Porque esas elecciones municipales son en febrero. Y nosotros tenemos que salir bien en febrero para poder competir para mayo. Salir bien en las primarias primero, ¿verdad? En las primarias yo creo que sí, que vamos a salir bien. No, pero miren qué sentido yo digo de que hay una alta participación de acuerdo al padrón que usted dice que tienen. Si nosotros llegamos a 900 mil... Con que voten 600.000 estaría bien. Perfecto, eso es lo que se vota. Y mira, ¿cuánto votan en el PSOE de España? No, en los países desarrollados votan menos. En los países desarrollados, las primarias votan los que son más militantes. Son de los militantes, porque una oferta del partido a la sociedad. La otra de las primarias abiertas, que fueron muy buenas, en Chile tenía razón, porque era una coalición que salía de una dictadura y estaba reencauzándose hacia la democracia. Era para legitimarse. Claro, nosotros ahora, yo siempre he estado de acuerdo con la primaria cerrada, en el sentido de que el que no milita ni se sacrifica en un partido no puede tener los mismos derechos que tengo yo, que me sacrifico en un partido. Ser miembro del partido envuelve un sacrificio, incluyendo que tú te tienes que limitar y no decir muchas cosas que tú piensas y que tú crees, porque no se corresponde con la línea de tu partido. Pero a ti no te callan mucho. No, yo me callo muchas cosas. Tú te autocallas tu hijo. No, yo me callo cuando mi partido fija una posición institucional, yo me callo. Aunque no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo, pues esa es la decisión de la mayoría. Y yo, bueno, no soy miembro de los organismos de dirección, hasta que no me lo comuniquen oficialmente, para mí no existe esa decisión y la puedo cuestionar. Pero esa es la condición. Cuando voy a un partido, sacrifico parte de mi independencia a cambio de ser parte de un colectivo. Obviamente. Y eso tiene eso se parece hasta la relación de pareja. Claro, tú sabes que tú tienes que ceder y el otro cede. El que no hace ese sacrificio, el que no tiene esas limitaciones, no puede tener los mismos derechos que yo. Muchas gracias, Waldo Tavera, Gustavo, por esas reflexiones sobre un tema que es importante. A veces la gente odia a los políticos, los partidos, pero peor es un país en donde se destruyen los partidos y entonces aparezca cualquier aparecido, cualquier salvador o vengador social o outsider, como dicen ahora, entonces implante una situación que es desagradable y negativa para todo el mundo. O que los partidos dejen de ser el ente para el equilibrio del Estado. Y se conviertan en cualquier cosa. Entonces, cuando eso pasa, caemos en el caos. Así es. Bueno, muchas gracias, Waldo. Gracias, Gustavo. Amigas, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.